los principios que inspiran el derecho del trabajo dice que debemos dignificar al trabajador, que debemos de buscar algo ecuánime para la diferencia entre capital y trabajo. Cuando hemos hablado de derechos mínimos de la clase trabajadora, no podemos estar hablando de un salario regionalizado o más bajo que el salario mínimo. Eso es definitivo. Así de que te queda la tarea, Sergio, ahí. Solo miras un anteproyecto y si puedes lo rompes, y si no, pues lo discutimos y lo denunciamos, porque no considero que sea justo. No hablamos guatemalteco ni de primera ni segunda. Neptalí Hernández Zúñiga, ¿querés hablar? Gracias, licenciado. Sí, pues yo solo quería externar mi opinión acerca de lo que usted está comentando. Pues derivado a que yo pertenezco a una de las comisiones paritarias sobre el salario mínimo, específicamente en la no agrícola. Y es lamentable, obviamente representando al sector trabajador, a la clase trabajadora. Es lamentable cómo pues se han venido fraguando a partir, ¿verdad?, de la pandemia, han venido intensificando las políticas regresivas, ¿verdad?, principalmente afectando a la clase trabajadora, porque al inicio pues presentan un planteamiento de ley en el Congreso, la número 5477, si no estoy mal, la cual como sector organizado trabajador pues nos opusimos tajantemente, pero aún así pues siguió avanzando, ¿verdad? Se interpuso pues esa acción de inconstitucionalidad hoy con una CC pues lastimosamente muy sesgada, ¿verdad? Favoritismos muy marcados, ¿verdad? En las últimas 2, 3 décadas, da, ¿verdad?, a favor esa iniciativa, esa acción, y pues lo legaliza. Realmente el trabajo a tiempo parcial se ha venido dando desde hace ratos, porque nosotros como trabajadores organizados hemos tenido denuncias de sectores en donde al final los están contratando o los estaban contratando ilegalmente por hora, por oferta, también le denominan pues por productividad. Bueno, cada patrono le da su nombre muy característico, ¿verdad? Pero al final lo que se estaba reflejando y bajo agua o ilegalmente era de que el trabajador estaba percibiendo mucho menos del salario mínimo, a veces ni siquiera el 50%, porque si tenemos una jornada ordinaria laboral de 8 horas, el patrono llega en un supuesto como un acuerdo con el trabajador a reducirse 3, 4 horas o 6 horas, pues obviamente va a haber una disminución salarial al final del mes. Entonces, como sector trabajador nos oponemos rotundamente a ese planteamiento, pero hoy ya es legal. Y ahora, tal y como lo dice ahí el señor ministro, que dicho sea de paso, pues fue uno de los que lideró, ¿verdad? En su momento el sector empresarial, él es un empresario, y me hace esa mención, ¿verdad? Que ahora van por los salarios regionalizados. Y solo para el conocimiento general de los compañeros estudiantes, están mencionando no un salario por región, sino que están diciendo una circunscripción económica. Porque se están basando al artículo 105 del Código de Trabajo, donde efectivamente sí menciona, pero realmente Guatemala no tiene ni ha tenido la capacidad de poder echar a andar, o basándose a ese artículo, echar a andar esas propuestas. Ya en otras ocasiones lo han planteado y en años anteriores pues se ha votado con inconstitucionalidades, pero hoy básicamente teniendo una CC alineada, porque esa es la triste realidad como guatemaltecos, pues seguramente todas esas leyes van a pasar, todas esas leyes con proyectos extractivistas, con empresas que se dedican al monocultivo y con efecto invernadero van a pasar, y eso es un gran daño. La clase trabajadora pues está al final de mal en peor y no tenemos esa conciencia, ¿verdad? Decimos, a mí no me afecta, yo creo que la indiferencia es la que está haciendo demasiado daño, ¿verdad? A mí no me afecta, yo gano 8,000 quetzales, yo no tengo nada que ver. Es más, si hablo de, por ejemplo, un trabajador sindicalizado o hablo del sindicalismo, estoy diciendo que eso es malo o estoy replicando lo que el sistema nos ha pregonado desde hace 200 años. Pues. Entonces yo creo que es lamentable y le digo, le comparto como mesa paritaria del sector pues, no agrícola,
estamos rotundamente en contra de esa política. Ya la viceministra nos hizo llegar en la reunión que tuvimos hace 15 días y nosotros pues de una vez le dijimos no, pero están así con fuerza de que quieren entrar a conocer ese tema y lo quieren echar a andar ya para que surta efecto en el 2023. Triste, lamentable, y creo que es necesario hacer conciencia. Todos al final tenemos, no nos afecta, ¿verdad? Esa situación, tal vez a mí no, tal vez a otra persona no, pero a mi papá, a mi tío, a mi sobrino, a mi primo, todo, porque todos somos clases trabajadoras. Usted lo decía, aquí no hay clase 1, 2, 3, aquí solo No, está de élite y clase pobre, nada más. Entonces, solamente mi comentario es un gusto y qué bueno pues gracias. que usted tenga ese punto de vista. Sí. Aunque bueno, Natalie, bienvenido. Yo te digo, no, yo estoy en total desacuerdo, pero quiero oír la opinión de Sergio. Gracias, licenciado. Mire, en el tema de esta situación, yo veo de que realmente la intención de esto era beneficiar a un grupo de personas nada más. Desgraciadamente no es una posición en la que sea correcta para un país como el nuestro, donde realmente las leyes no son malas. El grave problema son los mecanismos de control de las leyes, lo que daña a nuestro país, porque tenemos un Ministerio de Trabajo deficiente que solo trabaja a beneficio de las grandes empresas. Si un empresario, si un trabajador pone una denuncia contra una empresa grande, lo más probable es que la pierda y que lo único que logre hacer es dañar su propio currículum y eso mancharle la oportunidad de poder seguir trabajando. Y esa es la razón principal por la que nosotros como trabajadores muchas veces nos quedamos con la boca callada y no existe la situación de la denuncia. Yo creo de que la idea no era mala, pero desgraciadamente nuestro sistema, le pongo por ejemplo la ley de ambientes libres de humo, es la única ley que funciona y es la ley que debería estar muerta porque no hay policías que vayan a los centros comerciales a ver, sino son los mismos usuarios los que ponen la ley. Y es la única que se cumple, porque si yo prendo un cigarro en un centro comercial me sacan. Entonces, no es viable, pero es como le digo, porque el mecanismo de control de esa ley es el mismo usuario. Y ese es el problema con las leyes laborales, que los mecanismos de control que ejerce el trabajo, incluso los juzgados, no benefician al trabajador. Tenemos el caso de los trabajadores del Congreso que tienen 2 años de estar peleando una violación que se les hizo con la reducción de su salario por parte de un presidente del Congreso que realmente no debería de estar ni siquiera dentro de los diputados actuales. Pero no podemos hacer nada porque así está hecho el sistema. Decía un jefe que yo tuve, este desorden es desorden porque alguien se está aprovechando de este desorden. Y esa es la realidad de lo que está pasando ahorita. Los empresarios están aprovechando de esa debilidad del Ministerio de Trabajo para afectar a los intereses de los trabajadores. Pero es la misión de nosotros como abogados el poder tratar de que se cumplan las leyes y de hacer creíbles las instituciones. Nuestro grave error, antes ya para terminar, es de que destruimos la imagen de las instituciones públicas. Y ese es un grave problema, porque cuando llegan personas que realmente quieren cambiar la situación, se topan con que están tan desacreditadas las instituciones que ya no se quieren meter las personas adecuadas para eso. Solamente el licenciado ya sabe de que cuenta conmigo con eso de las leyes. Voy a revisar a ver qué leyes están trabajando, porque vienen un montón de leyes, pero son más que todo para beneficio de los grandes empresarios. Hay una que se está proponiendo que se llama año cero año 1 pago cero, que es de beneficio a una exención de impuestos a grandes empresas, pero no viene ninguna ley que venga a beneficiar realmente a los trabajadores o a los microempresarios, porque esa es la realidad de nuestra situación, ¿verdad? Si queremos salir, tenemos que salir por medio de del crecer, hacer crecer la economía de Guatemala. No, me parece bien. Solo Wilber, yo sé que estás por ahí. Tenés 4 minutos, Wilber.
Gracias, Lick, por la oportunidad. Solamente en relación al tema, Lick, fíjese que yo pues no estoy a favor de la ley tampoco, pero sí estoy a favor de discutirla. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una institución pública, y trabajando dentro de la institución pública pues llegó un funcionario ahí que llegó de jefe y nos pasó a planilla a todos, pero ahí en la institución los que mandaban eran los del sindicato, y los del sindicato eran gente probablemente trabajadora también como todos nosotros, que venía de orígenes pues difíciles, pero cuando llegaban al sindicato estaban ganando sueldos de 15,000, de 20,000 quetzales, estaban contratando hermanos, estaban contratando esposas, amantes, y dentro de esa línea, fíjense compañeros, yo como siempre he sido curioso, yo tenía un amigo que era un secretario de un sindicato ahí, y él feliz conmigo me dijo, mira, te voy a mandar a unas reuniones, y me fui a otra reunión de sindicatos más grandes, ¿va? Que hacen una reunión general. Compañeros, si las reuniones no van a creer ustedes que eran donde doña Chonita, por el bien del pueblo, que cobra 15 quetzales el churrasquí. Era un hotel lujoso con almuerzos de a 75 quetzales, ¿va? Y con su fuente. Y tuve la oportunidad de ver a gente de un ministerio que no voy a decir, de un sindicato grande. El secretario se murió hace poco. Cobraron 20 millones por el pacto colectivo. Esa gente se estaba discutiendo los viáticos, ¿cómo le dicen ellos? No me acuerdo, dietas que les dan. No trabajaban durante todo el mes, le pagaban 500 quetzales por dieta por cada reunión a veces a las que íbamos a comer almuerzos de 75. No, fíjate, yo decía, ¿cómo es posible? Mira, Wilber, es normal, va, yo te digo, fíjate que hoy vamos, precisamente el tema lo toqué, ¿sabes por qué? Hoy que miramos los antecedentes históricos del derecho colectivo, oíme, de veras, no hay clase trabajadora que aguante tanto. Yo en lo personal, lo que decís es, lo vamos a ver ahí, yo por lo menos, cuando veamos un poquito aquí de los antecedentes, muchas veces lo que se ha dado en el mundo es la sustitución, vamos, de que quienes gobiernan, los que gobernaron ya no están, gobiernan otros, aunque sea la clase trabajadora, pero lo que creamos es otro grupo de poder y no realmente un beneficio para el trabajador. Pero bueno, jóvenes, tenemos que tener conciencia social. Yo únicamente quiero, posiblemente algunos difieran de nosotros, posiblemente usted tenga una empresa familiar pequeña y dirá, bueno, a nosotros nos quedó como anillo al dedo, pues lo único que yo le puedo decir es, damos de bendición para la clase trabajadora, y cuando usted lee los considerandos de la ley, que primeramente Dios le dé lectura el día viernes, es generar fuentes de trabajo, y eso debemos de hacer, generar fuentes de trabajo. Lo que dice Wilber, por ejemplo, es el problema, ¿va? Hoy yo soy trabajador y defiendo la clase trabajadora, y mañana me convierto en parte de un sindicato blanco donde lo que voy a tener yo es que me importa los demás, eso es lo que va a haber, pero vale, y yo creo que no, hemos perdido demasiado con los movimientos, porque, por favor, no sé si Sergio compañero nos habló, no son las instituciones malas, por favor, los sindicatos no son malos, son lo que sí son, lo que sí, muchas veces somos los hombres los que llegamos a manejar estas buenas instituciones. Ronnie, ¿querés hablar? Gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes. Yo siempre le he dicho que ha habido algunos inconvenientes en ámbito laboral, pero no es nuevo, ha sido de muchos años atrás. Y como usted bien sabe, he estado un poquito en lo que es la parte contable. Siempre se ha, por ejemplo, en el decreto 10/2012, cuando fue creado, y con ese decreto olímpicamente nos quitaron el derecho de recuperar la planilla del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Yo siento que en ese sentido violentaron nuestro derecho a una compensación del impuesto. Y muchas personas pagaban sus impuestos en ese entonces, y eso, a esa ley recibió alrededor de 45 impugnaciones actualmente, pero ninguna ante la planilla del sueldo, del IVA que nosotros acreditábamos para el impuesto sobre la renta.
Una, dos, actualmente los patronos evitan cómo pagar el impuesto, porque para mí es un impuesto, el IX es un impuesto, siempre lo he dicho, el 12.67 del impuesto. Los patronos hacen una bonificación, una gran bonificación, y a los sueldos de los empleados el mínimo para poder ahorrarse algunos costos ahí. Y ahí están perjudicando tanto a nivel social al empleado, porque cuando haga su retiro o se jubile, va a tener menos remuneración por el récord de sus salarios. Y una tercera violación que nos hacen a los empleados es, por ejemplo, la contratación de servicios facturados en vez de ser servicios laborales, los ponen como honorarios. Y adicionalmente a lo que usted estaba platicando de otros compañeros, ahí el compañero Sergio, agregan, sí se convierte en una fuerte violación a nuestros... No solo ya tenemos un montón, y ahora viene esto más, o sea, cada día estamos un poco peor del sector laboral. Gracias, doctor, por el espacio. Neftalí, lo vamos a dejar al final. Ahorita, si querés, vamos a comenzar con esto para poder avanzar, porque en el tema vamos a tratar de platicar esto, porque no hay pueblo que soporte tanto tampoco. Veamos hoy la primera unidad, que son antecedentes e instituciones del derecho colectivo. Yo les agregué algunas aquí, por ejemplo, que son partes del sistema primitivo, el sistema feudal. La horda, por ejemplo, el clan y la tribu pertenecen precisamente al sistema primitivo. Las corporaciones, las guildas y los colegios romanos pertenecen al sistema feudal. La horda, pues yo le doy una definición ahí, que es una organización de comunidad primitiva nómada que se dedica a la recolección. Lo importante de todo esto de que vivimos nosotros del sistema primitivo es que se aprendió el lenguaje para podernos comunicar como seres humanos. El clan, organización integrada por vínculos familiares con pertenencia de solidaridad social de la etapa de la comunidad primitiva, y la tribu, integrada por grupos de clanes que tenían territorios determinados y se identificaban por su cultura y por su idioma. Los colegios romanos, bueno, primero que los colegios romanos son importantísimos, porque prácticamente van a ser parte del derecho laboral ahí. Por ejemplo, habían públicos y privados, y también habían especiales. La clasificación normal es en públicos y privados. Los especiales ya es una excepción. Si yo le preguntara a usted cómo serían los colegios, solo en públicos y privados. La excepción son los especiales, que por ejemplo eran los médicos y los profesores. Pero por ejemplo, entre los públicos teníamos los panaderos, los herreros. Dentro de los privados estaban los prestamistas, los banqueros, que tenían ciertos privilegios. Pero los colegios romanos, lo vamos a ver en el transcurso de la clase, eran importantísimos precisamente para el desarrollo del derecho colectivo del trabajo. Las guildas, integradas por artesanos, religiosos y mercaderes, esa es su clasificación que se tiene. Pero nos vamos a dar cuenta, la calidad, por ejemplo, quien integraba estas guildas era producto de sujeto a una normativa donde se veía hasta la calidad del producto. Eran muy cuidadosos, precisamente, por ejemplo, de artesanos y de mercaderes, en cuanto a su producción. No les gustaba, por ejemplo, que se engañara al consumidor vendiéndole otra clase de producto. Lo vamos a ver, yo tengo un documento ahí que les hice llegar y va a ser importante. Y las corporaciones integradas, o sea, su estructura eran maestros, compañeros oficiales y aprendices. Este es importante porque esta fue la guerra que hubo entre el final del sistema feudal y el inicio de la revolución industrial, donde aparece la fábrica, donde aparece ya el capitalismo como tal. La importante de esto es que comienza una lucha de poderes, porque realmente cuando uno lee, cuando ustedes, o al que tenga bien ahí, buscar un poco la historia, cuando usted lee las corporaciones realmente sus problemas más serios que tenía era que los maestros, como lo hemos hablado ahora, los maestros pues eran el grupo perfecto, pero al final se convierten en patronos, porque los compañeros oficiales habían tales requisitos para subir a ser maestro que era imposible cumplirlos, entonces cada uno como empleado del maestro. Y el aprendiz, que por supuesto hasta tenía que vivir en la casa del maestro para poder desarrollar su trabajo de aprendizaje. Inclusive, vean, desde el tiempo del sistema feudal ya existía el contrato de aprendizaje. Yo veo legislaciones avanzadas como las de México, donde, por ejemplo, el aprendizaje y el trabajo a domicilio ellos consideran que eran parte del sistema feudal
y que era ilógico que hablando en este siglo nosotros, o sea, ellos siguieran teniendo en su legislación instituciones del sistema feudal. Ellos se expulsaron e incorporaron, por ejemplo, al trabajo, ellos sí tienen el teletrabajo, ellos sí lo tienen muy definido, incorporaron un montón de estas instituciones y las trataron de adecuar porque consideraban que eran parte del sistema feudal a través de lo que se llamaban las corporaciones. Bueno, vienen dos leyes en el tiempo de la industrialización, en el tiempo de la revolución industrial. La revolución industrial realmente es el aparecimiento de la fábrica. Ahí les hablan de la máquina de vapor, un montón de circunstancias. Pero hablando nosotros desde el punto de vista laboral, viene el nuevo sector, el nuevo patrono. Dejaron de ser los maestros y se convierten en aquellos dueños de las fábricas. Ellos, pues normal, en Francia necesitaban, porque fue su auge, y crean dos leyes. Una, un edicto, es un edicto de Turgot, que eso es lo que trataba de decir, señores trabajadores, ustedes son libres de elegir su trabajo, no necesariamente tienen que incorporarse a las corporaciones, no tienen que pertenecer ustedes o ir con un maestro, trabajar para un maestro, ustedes aprendices no necesitan estar vinculados para tener desarrollo como seres humanos o como trabajadores en las corporaciones. Trataron de abolir totalmente las corporaciones y precisamente favoreció el contrato de trabajo entre ya un patrono que era industrializado y el trabajador. Ya dejó de ser oficial, compañero y aprendiz y se convierte en trabajador. La ley de Chapelier, esta realmente nace a idea de un diputado de ese entonces de la Asamblea Nacional Francesa, y esta ley lo que trataba de decir, bueno, jóvenes, bueno, señores, ha nacido la empresa y es la empresa a la que le vamos a dar nosotros su valor. Por supuesto, vino más allá y dijo, quien esté iniciando nuevamente proyectos de coalición de trabajadores, quien esté haciendo grupos de trabajadores o de patronos, llegaron al extremo de penarlo a través del Código Penal francés y ha constituido un delito, que inclusive cuando ustedes lean esa parte de la historia, se van a dar cuenta que puede llegar hasta la pena de muerte, el crear precisamente nosotros asociaciones de trabajadores que iban a defender los intereses. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado, el sistema feudal abusó, pero viene este sistema y comienza a abusar. ¿Por qué? Necesitaban producción. La clave era la producción, necesitaban más producción. Entonces las horas de trabajo, la jornada de trabajo se convirtió en una jornada de trabajo de 16 horas. Necesitaban mano de obra, entonces dijeron contratemos a la mujer, contratemos a los niños, contratemos a los jóvenes. Entonces comenzaron precisamente a abusar del trabajador y el trabajador, por supuesto, llegó al extremo donde dijo ya no más. Y ustedes ven que posteriormente estas leyes fueron expulsadas, fueron abolidas, especialmente la de Chapelier, y en la parte francesa tuvieron que modificar para dejar ya de penar precisamente la coalición de trabajadores. En todo este proceso nacieron movimientos de trabajadores. Oye, el udismo dice que este era un obrero que dirigió todo este movimiento y dijo, señores, tenemos que defender nuestro sistema feudal. Entonces, él se propuso destruir todo tipo de maquinaria que llegara a las fábricas, todo tipo de maquinaria que llegara precisamente a la elaboración de textiles. La idea era destruir todo tipo de maquinaria. Precisamente fueron apresados, unos les quitaron la vida por todo esto. Sin embargo, fue un movimiento que creció también, estuvo en España y otros países, pero el udismo concretamente lo que trató fue de evitar el desarrollo precisamente del movimiento industrial, quemando toda maquinaria que podía llegar a un centro de producción, especialmente de textil. El cartismo, bueno, ya aquí estamos hablando de asociaciones, ya estamos hablando de sindicatos en Inglaterra, y fíjense que los sindicatos aquí se organizaron y dijeron, bueno, tenemos tantas limitaciones que no podemos llegar, entonces hagamos las famosas cartas del pueblo. Las cartas del pueblo concretamente pedían, primero dijeron, necesitamos que nos incluyan dentro del proceso electoral. Necesitamos que la clase trabajadora llegue al Parlamento británico y desde el Parlamento británico poder producir leyes que favorezcan a la clase trabajadora. Lo primero que solicitaron fue el sufragio universal. Eso significó que no determinado sector votara, sino que votaran todos, incluyendo hombres y mujeres, los que tenían capacidad para hacerlo, y que el voto fuera voto secreto.
Además pidieron dentro de las cartas también de que para ser diputado se requería que uno tuviera bienes y que ellos querían que se expulsara. Fue un movimiento que tardó 8 o 10 años, no tuvo mayor apogeo en ese momento, pero posteriormente todas esas peticiones, por la misma evolución, por los mismos derechos del hombre como tal, y especialmente de la clase trabajadora, no solo Inglaterra, sino que todos los países, especialmente en Europa, también dijeron, bueno, tiene razón, tenemos que tener el sufragio universal, todo el mundo tiene derecho a votar y elegir sus autoridades, todo el mundo tiene derecho a elegir y ser electo. No necesariamente para ser diputado se requieren requisitos como tener propiedad privada. Entonces, creo que posteriormente este movimiento también sostuvo. El ludismo, yo lo que veo es de que la oposición, esos que tenían a la empresa, también provocó que posteriormente los trabajadores se pudieran coaligar, porque dijeron, bueno, las horas excesivas de trabajo, los malos salarios, la explotación de mujeres y niños, pues eso todo llega a un límite, todo tiene límite. ¿Eh? Por eso creo que en Guatemala, a pesar de que las circunstancias pueden estar ahí, todo tiene un límite. Yo creo que de una u otra manera, allá la clase trabajadora, hoy mismo ustedes ven algún tipo de movimientos que se dan en Guatemala, es porque sinceramente la población llega a un momento donde ya no soporta más. Sindicatos nacen precisamente en la cuna de la industrialización. Vamos a ver que el primer sindicato en el mundo precisamente nace en Inglaterra, el primer sindicato. Y realmente primero se crean las sociedades mutualistas, que se puede decir que es un antecedente histórico, pero donde nacen los sindicatos es precisamente la coalición de trabajadores. De ahí nacen. Bueno, aquí lo tengo de los sindicatos. Entonces, el primer sindicato en el mundo fue en 1829, fue un irlandés, y el primer sindicato en el mundo se dio exactamente en la industria del algodón en Inglaterra. Y el primer sindicato en Guatemala, por supuesto, si ustedes ven las dos empresas transnacionales que participaron, estuvieron antes de la Revolución del 44 y fueron artífices de la caída en el 54, todas esas empresas ya existían sindicatos, en Guatemala ya existían. Cuando veamos Mario López Larrabe, que por cierto es un libro obligatorio de lectura para el primer parcial, la breve historia del movimiento sindical guatemalteco, vamos a ver de que ya existían sindicatos en Guatemala, pero sin embargo, el primer sindicato inscrito en Guatemala es el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal. Ese fue el 3 de junio de 1947. En algunos documentos usted va a encontrar que dice que fue el 8, pero lo que sí fue que en 1947, en el periodo de la Revolución, se inscribió, o el primer sindicato que aparece legalmente inscrito. Ya existían, posiblemente hubo algún registro que se destruyó, pero ahorita si usted requiere esa información le va a aparecer este sindicato y es el que yo le estoy anotando ahí para efectos de examen. A nivel de patrono, por supuesto, ustedes saben que la ley permite que los patronos se puedan también, quieran formar sus propios sindicatos. En la historia de Guatemala no existe registrado ningún sindicato de patronos. Sin embargo, sí existe un sindicato que, aunque sea de hecho, participó o intervino en alguna actividad, y Mario López Larrabe lo detalla en la breve historia del movimiento sindical guatemalteco, fue el Sindicato Patronal de Industriales de Guatemala. Yo le indicaba ahí, le dejé hasta el número de página para que cuando usted tenga, va a ver que es el único. Y me pareció histórico porque, bueno, no vamos a encontrar otro en la historia, pero sí, existió el Sindicato Patronal de Industriales de Guatemala. Pues ya ahora ustedes saben que lo hacen a través de coordinadoras, lo hacen a través de cámaras, pero no como un sindicato. Movimiento, el nacimiento del derecho colectivo del trabajo. El antecedente histórico, como antecedente histórico, vamos a encontrar siempre en Inglaterra las sociedades de socorro mutuo. Y si se dan cuenta, es la aplicación precisamente de lo que hoy conocemos nosotros como previsión social. Ellos hablaban de prestar auxilio ante riesgos físicos, de enfermedad, accidentes o muertes asociados. Es lo que ahora nosotros vemos en seguridad social y vemos específicamente en lo que nosotros conocemos en términos general en Guatemala como la previsión social. En Guatemala las primeras organizaciones tampoco fueron sindicatos, fueron por ejemplo entidades mutualistas como el Porvenir de los Obreros, la Maternidad Obrera y la Sociedad Joaquina. El Porvenir de los Obreros ustedes saben que todavía existe. Quienes estuvieron conmigo, pero los que no estuvieron con nosotros saben que hemos hecho mención que en la cuarta avenida entre octava y novena calle de la zona 1 usted va a encontrar exactamente las oficinas del Porvenir de los Obreros.
Y más asombroso cuando usted lee la biblioteca, un rótulo muy pequeño que dice Biblioteca del Porvenir de los Obreros, creada en 1894. Imagínense qué historia podrá haber ahí. Lastimosamente, el horario de servicio de esta biblioteca es creo que es de 4 de la tarde o 6 de la tarde, pues es muy limitado el tiempo. Pero creo que sería importantísimo, que me gusta la historia del derecho laboral, poder visitar, porque tendrá una historia muy importante que narrar esta Biblioteca del Porvenir de los Obreros. Las coaliciones de trabajadoras, este sí es el antecedente. Aquí nacieron los sindicatos. Es lo que le da, no solo en el mundo entero, sino en la historia, sino también en Guatemala. Las coaliciones es la que permiten el nacimiento de los sindicatos. Por eso, cuando tenemos el contenido en el artículo 377, que dice que toda cuestión susceptible de provocar una huelga, pueden acudir los trabajadores coaligados o los sindicatos a acudir a un órgano jurisdiccional ante un juez de trabajo y previsión social, primero con un petitorio. Esta lo hará llegar dentro de 2 días, del día siguiente, dice la ley, al patrono, y va a formar los tribunales de conciliación y arbitraje. Bueno, todo lo que vamos a ver en este curso, pero lo importante es de que siempre Guatemala está hablando de la coalición y los trabajadores sindicalizados. La importancia del estudio del derecho colectivo del trabajo. La Constitución Política, artículo 101. El derecho del trabajo, por lo que hemos hablado antes en preámbulo, estamos hablando que es de justicia social. Justicia social significa proteger al desposeído, aquel que no tiene las condiciones. Eso dice el artículo 101 de la Constitución. Y todavía apliquemos los principios sin dubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. Entonces, aquí tenemos la importancia de este derecho colectivo en el 101. En el 102, las garantías mínimas de la clase trabajadora no pueden ser, son mínimas. Hoy mismo, por ejemplo, cuando el compañero tocaba el artículo, creo que es el 105 del Código de Trabajo, donde está hablando de ese salario diferenciado, que es una circunscripción municipal, una circunscripción departamental, lo que hoy tratan de hacer ellos, por favor. Pero ese artículo lo supera los mismos principios que inspiran el derecho del trabajo, los mismos los considerando, nosotros encontramos que son normas que son superadas. Por supuesto, la norma que va ahí, pero que no se nos olvide el indubio pro operario, que no les olvide que en materia laboral el interés general prevalece sobre el interés particular. Entonces, por favor, vamos a ver de que inclusive entre los principios, un principio habla que la mayoría de la población somos los trabajadores, no son los patronos. Entonces, sí tenemos artículos de base legal. Lastimosamente, lo que te dice, muchas veces se puede acudir a una vía jurisdiccional y se olvidan estos principios básicos. Somos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, donde precisamente hay recomendaciones, hay, ¿qué les dijera yo? Convenios internacionales donde nos permiten precisamente legislar a favor de la clase trabajadora. 116 y 117. El 116 está hablando de la parte sindical de los trabajadores del Estado, el derecho que tienen los trabajadores del Estado de estar precisamente sindicalizados. Y el 117, cuando una entidad del Estado no tiene la parte del retiro, entonces dice que debe de acudir a las clases pasivas y el Estado está obligado a darle trámite y otorgarle ese beneficio precisamente durante su vejez. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque es parte de la previsión social. El 117 es la jubilación, eso de atender la tercera edad de nosotros como trabajadores, esa es parte de la previsión social. El 106 es la organización sindical aún dentro de los trabajadores del Estado. Código de Trabajo. Cuarto, considerando inciso A, D y F. El A y el D y el F. Solo, pero hay alguien que si me hace el favor de leer estos considerandos, por favor. Nos vamos a dar cuenta que aún con lo que hablábamos con Sergio, con Natalí, con los que pues, logramos platicar ahora, si se dan cuenta, sí hay normas. Estos principios que piden el derecho del trabajo nos van a dar la razón de que debe de legislarse a favor del trabajador, no a trabajador del patrono, por favor. Yo siempre lo he dicho, lo he repetido toda mi vida. En la pandemia no entiendo por qué no hubo incremento del salario mínimo y la justificación de quienes dieron declaraciones fue la siguiente. El empresario tuvo pérdidas en la pandemia. Es lo que dejó de percibir ganancia. La clase trabajadora lo que se quedó más pobre y se quedó sumida en la pobreza.
¿Cuántos despidos hubieron? La economía del país todavía no está estable. Qué difícil es conseguir trabajo en Guatemala. Qué difícil es. Entonces, todas estas circunstancias nos van a permitir precisamente tener conciencia de que sí hay una normativa, sí hay un derecho laboral que debemos precisamente trabajar a favor de la clase trabajadora. Solo quisiera, Judith, no sé si tú me haces el favor o alguien que tenga el código de trabajo para leerme el inciso A, D y F del cuarto considerando. Con gusto, licenciado. Dime, Judith. Cuarto considerando, inciso A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Oigan lo que dice, otorgándole una protección jurídica preferente, porque trata de buscar la desigualdad. Pero me damos el siguiente, el D, objetivo y realista, van a ver. Sí, licenciado, aquí estoy. El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. Bueno. Solo que, entonces lo que está diciendo es de que debemos de legislar a favor del trabajador. Por favor, está diciendo ahí que debemos de ver las circunstancias económicas del patrono y el trabajador. En tiempo de pandemia, por favor, el patrono dejó de percibir ganancia, pero el trabajador dejó de percibir su salario, que es el que le sirve precisamente de su carácter alimenticio, de cubrir las necesidades precisamente de la clase trabajadora. Pero bueno, y el F, que es fundamentalmente democrático. Imagínense. O sea, sí tenemos los principios que inspiran el derecho del trabajo, nos dan la razón. Pero vamos, por ejemplo, la importancia del derecho colectivo. Artículo 38. Ahí lo que está indicando es que dice que para celebrar un contrato colectivo de trabajo únicamente lo puede hacer un sindicato. La importancia de estar precisamente incorporados a un sindicato, la importancia de los sindicatos en Guatemala. 49. Dice que los pactos colectivos de condiciones de trabajo únicamente lo pueden celebrar los sindicatos. Importancia del derecho colectivo. Y es más, dice el 49 que el pacto colectivo de condiciones de trabajo es una ley profesional. Imagínense qué carácter le da. Artículo 293 está indicando la formación de los tribunales de conciliación y arbitraje. Y nuevamente volvemos de buscar esa equidad, esa diferencia entre capital y trabajo. ¿Cómo están integrados? El representante de un tribunal de conciliación y arbitraje tiene que ser un trabajador sindicalizado. La importancia del derecho colectivo del trabajo. Artículo 374. Está hablando precisamente del arreglo directo, unión de trabajadores, un grupo de trabajadores. Aquellas cuestiones que se den que se puedan hacer de puro trámite, el grupo de trabajadores acude ante el patrono, su representante, le hace su petición y debe resolver. Y si no, pues buscamos amigables componedores para que nos ayuden a resolver. Artículo 377. Cuando hay una situación susceptible de provocar una huelga, trabajadores coaligados o sindicatos acuden precisamente a un juez de trabajo para que integre un tribunal de conciliación y arbitraje y poder resolver precisamente las peticiones de la clase trabajadora. Vean qué importancia tiene el derecho colectivo del trabajo. Definiciones del derecho colectivo del trabajo. Le dejo ahí 5 definiciones que cuando usted las lea no van a coincidir. Los mismos tratadistas no van a coincidir. Usted mismo, Gabriel Ortiz mismo, cuando terminemos este curso de derecho, colectivo, sustantivo colectivo, cuando usted termine de llevar primeramente Dios en el 8º semestre el procesal colectivo, o sea, donde usted va a conocer todos este tipo de procesos, por favor, entonces usted forme su propio concepto. Yo les di esto para que vea que aún los mismos tratadistas, por ejemplo en la clase, con lo que estábamos hablando, posiblemente muchos de ustedes difieran con la opinión nuestra. No, lo que nosotros estamos es generalizando, como dijo alguien ahí, a la mayoría posiblemente a nosotros no nos afecte. Es más, algunos vamos a aplaudir y decir, bueno, no tengo trabajo, tal vez ahora que hay tiempo parcial voy a tener trabajo. Yo lo que les estoy indicando es de que
exactamente, el tiempo parcial significa también reducción del salario, ¿sí? Y por favor, vean, esa ley todavía tiene sus aristas que habría que verlas, ¿eh? Habría que verlas. Lo que sí es que tienen derecho a todas las prestaciones. En concreto, yo le dejo estas definiciones del derecho colectivo del trabajo para que usted vea que ni siquiera estamos uniformes en ese criterio. Usted, cuando termine este curso con nosotros, va a tener su propia definición. Por ejemplo, si ve, la mayoría no habla de la previsión social, que es parte del derecho colectivo. Se van a dar cuenta que habla de la huelga, del paro, medio habla, pero es un derecho que tiene la clase, en este caso la clase empleadora. La finalidad del derecho colectivo de trabajo. ¿Qué es la finalidad? Primero es el reconocimiento que debe tener el Estado, los derechos que tienen los trabajadores, el patrono, los derechos que tienen los trabajadores, los organismos nacionales e internacionales, lo que hemos hablado, en los organismos nacionales, para integrar determinadas instituciones o tribunales se requiere estar sindicalizado. Internacionales, que los convenios internacionales ratificados por Guatemala y las recomendaciones de la OIT son parte de la legislación laboral. Basta con leer una sentencia de la Corte de Constitucionalidad para que usted se dé cuenta que es las recomendaciones, no estoy hablando de los convenios, están ratificados. Las recomendaciones de la OIT las hace mención la Corte de Constitucionalidad en sus resoluciones en materia laboral. Mejorar las condiciones socioeconómicas, la negociación colectiva. Por supuesto, alguien ahí hablaba de los sindicatos. Hablemos de las cosas positivas. La institución del sindicato como tal es buena. Las personas muchas veces fallamos y destruimos esa buena imagen del sindicato. Pero veamos qué es un sindicato. En el 206 del Código de Trabajo lo vamos a encontrar. Pero por favor, son los únicos que tienen derecho a negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, a celebrar un contrato colectivo, a integrar la tribunal de conciliación y arbitraje. Si se dan cuenta, la misma negociación para poder nosotros intervenir, como aquellos carteristas, como el carterismo que hablamos en Inglaterra, que a través de cartas trataron de conmover de las autoridades de Inglaterra en ese entonces para el sufragio universal, para aquellos derechos, y creer ellos que desde el Parlamento se podía legislar para la clase trabajadora. Igual se da ahora, igual se da. El participar en un sindicato nos va a permitir integrar precisamente, por lo que Netarino nos decía, inclusive poder integrar esas comisiones, esas comisiones que lastimosamente, como dice Netarino, creo que más adelante lo vamos a, que él nos ayude a participar ahí también, que se dé cuenta cómo nunca en la historia, bueno, sí, algunas veces, pero en la historia podemos decir, nunca el patrón y el trabajador se van a poner de acuerdo. Normalmente es el Estado el que decide y el presidente de turno es quien decide. Hay quienes dicen vamos a aumentar 75 quetzales, 100 quetzales. El actual dijo que comenzó su primer gobierno indicando que no. Haber tenido sus razones, sus consideraciones, pero ese es un asunto muy personal. La democratización, ya leímos el inciso F del Código de Trabajo, que es hondamente democrático. La naturaleza jurídica la vamos a concretar, que está en el cuarto considerando inciso E, que el derecho colectivo del trabajo es parte del derecho público. Claro, ahí yo le hablé frente al Estado, frente al empresario, pues usted lee los artículos para poder tener la concepción de la naturaleza jurídica, buscar la esencia del derecho colectivo. O sea, el derecho frente al empresario, los derechos de nosotros de la clase trabajadora frente al empresario, los derechos de nosotros los trabajadores frente al Estado. Instituciones del derecho colectivo del trabajo. Esta sí quisiera que pusieran un poco de atención porque se la voy a preguntar. Formas de organización colectiva que originen la convención colectiva. Unión de trabajadores, coalición de trabajadores y sindicatos. Ahí le dejé cada uno de los artículos donde usted puede encontrarlos. Forma de normación colectiva. Un pacto colectivo es una ley profesional. Un contrato colectivo únicamente lo pueden celebrar los sindicatos. Un convenio colectivo inmerso entre el contenido del artículo 386, que es cuando se llegan donde nos plantean en un conflicto colectivo fórmulas ecuánimes y tanto patrono y trabajadores coaligados o sindicalizados estamos de acuerdo con el tratamiento, firmamos el convenio y ese es el famoso convenio colectivo. Reglamento Interior de Trabajo, artículo 57 y la sentencia colectiva de arbitraje. No llegamos a ninguna convenio en el 386, nos tenemos que ir hasta el 401, 403 y 405 del Código de Trabajo para llegar a una sentencia colectiva o de arbitraje.
formas de expresión colectiva. Nosotros los trabajadores tenemos el 239 la huelga. El patrono tiene el paro de acuerdo al 245. Ya quedamos los que por primera vez están con nosotros, pero por favor, como norma general, nunca hable usted que los trabajadores van a un paro. A veces nos confundimos y dicen, ven, hay paro de trabajadores. Nunca los trabajadores, el paro es única y exclusivamente los patronos. Lo que sucede es que como medidas de hecho los trabajadores paralizan labores. Esa es otra historia. Pero el paro como tal únicamente lo llevan a cabo los patronos. Bueno, este documento que yo le dejo acá es para lectura porque levantan el examen. Ya le defino yo un poquito más lo que es el clan, que dice que es de origen natural y representa la unidad orgánica de la agrupación familiar, integrado por individuos que reconocen un antepasado común, basado exclusivamente en la descendencia. Es una agrupación estrictamente solidaria, homogénea e igualitaria. Los colegios romanos, ahí están como precisamente en el segundo párrafo, dice que pueden ser públicos y privados, que es la división concreta. Sin embargo, ustedes ven quiénes son ahí, quiénes están en cada uno. Y por último, la última parte dice, los médicos y profesores por lo general forman parte de los colegios especiales. O sea, esos son colegios que no están incluidos dentro de la denominación, o ellos no están incluidos dentro de los privados y los públicos. Y por los privados, por ejemplo, cuando le habla de los banqueros y los prestamistas, se está hablando que tenían determinados privilegios, porque pues, ya era una clase social, ¿no? Luego están las corporaciones, la jerarquía de ellos, cómo están integrados, miembros normales o miembros simples, los magistrados que presidían las asambleas y diferentes autoridades que se tenían. Las guildas o guildas dicen que eran agrupaciones familiares artificiales. Lo importante de este es que podían ser religiosas o sociales, podían ser de artesanos y podían ser de mercaderes. Y si ustedes solo quisiera alguien que me pudiera ayudar ahí, después donde dice mercaderes, donde dice estas últimas estaban constituidas, no sé quién me apoya ahí si tiene la pantalla. Yo puedo con gusto, licenciado. Vaya, Mónica, ¿va? No, Gemily. A Gemily, por favor. Estas últimas están constituidas por individuos unidos en agrupaciones cuya característica principal era la fusión de intereses y de comunidad de esfuerzos. Las guildas estaban regidas por estatutos elaborados por sus integrantes. Todos sus miembros podían participar en las asambleas, en la elección de sus autoridades y en la administración de los fondos. Con referencia a la reglamentación de trabajo, la mayor parte de las obligaciones se referían a la forma de ejecutarlo y a los materiales que debían emplearse. Había prohibición de mezclar materia prima de primera calidad con un tipo inferior, vender como nuevo un objeto ya usado, trabajar después del toque de queda o antes del amanecer. Qué interesante. Miren qué cuidado tenían ellos con su producción. O sea, era gente que trataba de hacer las cosas lo mejor. Bueno, las cofradías, pues ustedes saben que más se llaman las hermandades, eran en España y eran estrictamente de carácter religioso. Luego, los gremios o las corporaciones, esto es importante, porque vamos a ver, Yemile, por favor, lo que está nada más sobresaltado. Con gusto. Los gremios constituyen la parte fundamental del sistema corporativo, así como también la base esencial de las corporaciones de oficios. Se entiende por gremio a la Asociación de Mercaderes y Maestros, fundada con el objeto de establecer el régimen de sus oficios y regular las cuestiones relacionadas con el ejercicio de los mismos. Cabanellas. ¿Continúo? Sí, por favor. El objeto fundamental de los gremios consistió en el auxilio mutuo de sus miembros, tanto en las enfermedades como en las desgracias, producir el mejoramiento del oficio y reunir mediante el pago de cuotas cantidades para subvenir en un momento determinado las necesidades de los asociados. La organización corporativa se inicia con espíritu religioso y se extendió bien pronto a la defensa de los intereses profesionales. Miren, qué interesante. ¿Cuáles características tenían? Porque esto es precisamente lo que va a tocar, lo que va a atacar el edicto de Turgot y la ley de Chapelier. El inicio de la revolución industrial va a atacar exactamente estas características. Las corporaciones tenían una estructura jerárquica, tenían un monopolio gremial,
tenían una regulación de capacidad productiva y tenían una regulación técnica de la producción. Estas características fueron precisamente los que ellos querían atacar, pero también atacaron los fines de las corporaciones, que era el auxilio mutuo, la actividad religiosa, la vigilancia del trabajo y la calidad de la producción, la ayuda castrense y un sistema impositivo. Eso fue lo que estas dos leyes del inicio precisamente del capitalismo atacaron al sistema feudal a través de las corporaciones de oficio. Y ahí están precisamente la reglamentación de trabajo, cómo es que se daba, y si los estatutos determinaban la jornada de trabajo que iniciaba al amanecer y terminaba cuando las campanas de la iglesia tocaban la víspera, y a veces se prolongaba hasta oscurecer. Si se dan cuenta, el semestre pasado medio analizamos ahí las leyes de India, y en la ley de India exactamente la importancia que tuvo la Iglesia Católica, no solo en la intervención como tal, porque aquí vamos a ver que hay sindicatos católicos, pero la importancia que tenía porque las campanas de las iglesias prácticamente daban el inicio y la terminación de las jornadas de trabajo. Ahora, pues nosotros muchas veces las escuchamos, pero más hasta tristeza nos da. La escala gremial, pues habían los maestros, los oficiales, compañeros y los aprendices. Luego, ¿qué se necesitaba para llegar a ser yo maestro? Lo que yo les indicaba. Vean qué difícil. Yo era oficial y yo quería ser maestro. Pero vean qué difícil ahora es llegar a ser maestro. Yemile. Con gusto. Para conseguir la calidad de maestro debía cumplir ciertos requisitos. 1. Probar la capacidad de compañero por los jefes de la profesión u oficio. 2. Tener que establecer y pagar los derechos muy onerosos a los que tenía la facultad de trabajar. 3. Comprar la profesión al señor o al rey. 4. Haber cumplido determinada edad y ser católico. 5. Ejecutar una obra maestra. Bueno, imagínense los requisitos que había que cumplir. Bueno, luego aquí está las dos esenciales del edicto de Turgot y lo que pasó en la Asamblea Nacional de Francia en 1791 con la famosa ley de Chapelier, que lo que querían era abolir totalmente las corporaciones. Y aquí teníamos este documento. Ahora vamos con el siguiente documento. La primera huelga laboral en la historia. Estamos hablando de la historia, ¿eh? La primera, por supuesto, después de la Revolución Industrial aparecen un montón, pero por ejemplo en la historia nos aparece nada más en el Antiguo Egipto, el 14 de noviembre del año 1152 a.C., comenzó la primera huelga laboral conocida en la historia. Fue durante el reinado de Ramsés III, cuando 60 artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los Reyes. Eran picapedreros, carpinteros y dibujantes, que guiados por un escribá y 2 contramaestres, reclamaron el salario alimenticio, que no había recibido durante el último mes. Sentados en la puerta del templo, clamaron: tenemos hambre y sed. Por supuesto, no hay un salario de plata, sino que era alimentos. Ahí, cuando usted lea toda la historia, pues ellos tuvieron problemas de que les llegaran. Los sacerdotes trataron de ver cómo cumplían con ese requisito y al final tuvieron que cumplirles. Pero la primera huelga que usted va a encontrar, precisamente la va a encontrar con esta tumba de Ramsés III del Valle de los Reyes, que clamaron: tenemos hambre. Bueno, luego aquí vamos a encontrar también estadios para fines académicos. Aquí otra vez encontramos, por ejemplo, qué es el ludismo. Entonces usted va a encontrar ahí, pues, que es más o menos, yo le di la determinación general de cada una de ellas. Aquí está quién fue el Ned Ludd, que fue un trabajador, que fue el obrero, y va a ver cómo terminaron aquí, que algunos de ellos, que eran los que se dedicaban a destruir la maquinaria, precisamente para que llegara a las fábricas de textiles, ellos tuvieron problemas serios que hasta el final yo creo que algunos fueron condenados a la pena de muerte. Luego tenemos el cartismo. Lo que estamos hablando eran las cartas que la Asociación de Trabajadores de Londres le enviaba precisamente al Parlamento británico para buscar el sufragio universal, la represión de requisitos por ser propiedades para ser elegido diputado y el voto secreto. Ahí está más o menos quiénes fueron los que iniciaron todo esto. El socialismo utópico. Fíjese que este socialismo lo que buscaba era precisamente la igualdad de los seres humanos, pero a través de la conciliación, a través de la voluntad humana. Ellos consideraban de que efectivamente no debería de gobernar la clase, la burguesía, dicen ellos, sino querían de gobernar juntos
trabajadores y patronos, y que debían de buscar precisamente ese equilibrio para evitar. Ellos no hacían uso de la violencia, sino que querían una transformación social precisamente a través de ideas, a través de la educación, del propio ejemplo, proyectando una formación de futuras comunidades sin hacer uso de la violencia. Sus pensadores, Robert Owen, fíjense que este era un empresario inglés que de hecho llevó transformaciones a su empresa. Quiso crear una comunidad ideal, pero tampoco le funcionó. Isaiah Simon, que este era un conde, si se dan cuenta, eran empresarios, era gente, los dueños de los medios de producción. Sin embargo, era tanta la opresión que tenía la clase trabajadora que aún estos empresarios trataron de buscar esa transformación. Marxismo o socialismo científico. Ese pues no le vamos a hacer mucho énfasis porque usted va a leer precisamente el manifiesto comunista no como algo ideológico, sino como algo histórico, y ahí nos vamos a dar cuenta precisamente de donde ellos critican al socialismo utópico, inclusive al anarquismo, y ellos dicen, señores, lo que debe existir es un socialismo científico, constituido precisamente con partidos de proletariado y el proletariado al poder, inclusive hablan de la famosa dictadura proletariada. O sea, lo que ellos pensaban era que era a través precisamente de la organización de los trabajadores que podían destruir el sistema burgués o el sistema capitalista. El anarquismo, este fue un principio totalmente diferente, y si ustedes ven, trató de destruir toda forma de un pensamiento donde ellos decían, señores, no deben gobernar ni los burgueses ni los proletarios, ni los patronos ni los trabajadores, no debe haber gobierno, debe de ser una convivencia entre patronos y trabajadores y buscar esa paz social. Dice, rechazo a la propiedad privada y defensa a la propiedad colectivista. Ellos consideraban de que no debería haber propiedad privada, sino que debería haber una propiedad colectiva. No piensan conquistar el poder del Estado como los marxistas, sino que desean destruirlo. O sea, ellos no piensan conquistar el poder del Estado, sino que lo que querían era destruirlo. El objetivo final es alcanzar la anarquía, una sociedad basada en la libertad individual, en la propiedad colectiva y en la desaparición de todas las autoridades. Los métodos utilizados por anarquistas para llegar a la anarquía fueron muy diversos. Si bien la mayoría eran pacíficos, otros eran violentos y tal. Todo lo que habla ahí. Sindicatos católicos, lo que yo les indicaba. Claro, estos tuvieron la crítica que decían que eran parte del sistema burgués. 1864 se crea la primera Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT. Esa realmente, si yo le preguntara en el examen, fue la primera Organización Internacional de Trabajadores, que por cierto, esta se disuelve. Ya se imaginan, con socialistas utópicos ahí, con anarquistas y con marxistas, nunca se pusieron de acuerdo y al final desaparece esa asociación y desaparece exactamente en una de las convenciones que tuvieron en Filadelfia, ya en Estados Unidos. La Comuna de París y su la disolución de la primera internacional. La Comuna de París fue realmente un movimiento obrero que toma el poder de la Comuna de París y gobernaron únicamente, creo que fueron, no sé si aquí lo dice, fueron 72 días, eso fue lo que gobernaron. Y lo valioso de todo es de que fracasó el movimiento. ¿Por qué? Porque ellos, como decía, como la crítica que hace Carlos Mar y Federico Engels acá, es de que dice que ellos quisieron gobernar, pero seguir gobernando también con las diversas fuerzas. Pero entonces únicamente tardó porque posteriormente el ejército francés y en ese tiempo todo el movimiento francés pues destruyó este movimiento, el movimiento revolucionario que tardó únicamente 72 días en el poder, que fue la famosa Comuna de París. Los partidos socialistas nacionales y la evolución del anarquismo, pues ahí únicamente para que usted lo lea tranquilamente. La Segunda Internacional que nace, y esta también lo más valioso fue que ya trató de buscar una campaña a favor de una jornada de 8 horas de trabajo, y que precisamente una de sus manifestaciones fue el 1 de mayo de 1890. Y déjeme ver el último anexo. El último anexo ya es de la Guatemala, ¿oye? Esto, por supuesto, no fue extraído por fines académicos. Lo interesante que yo traté de dejarles acá es de que el periódico El Imparcial, que fue un periódico que existió en Guatemala, en su primera plana, ellos dicen, se declara ayer la huelga femenina de un beneficio de café. Piden que se les dé un mayor pago a cambio de horas de labor.
diferentes grupos de trabajadoras del beneficio de café, del beneficio Garrabás, hoy temprano antes de resolverse el conflicto. Y está la foto. Y miren ese grupo de mujeres, 1925, lo que estamos hablando con los compañeros. Vean lo que Nepalino decía, va a llegar a un extremo donde el abuso va a llegar donde te tienen que organizar. Imagínense, este era un beneficio de un alemán. 1925, este grupo de mujeres guatemaltecas, de mujeres trabajadoras guatemaltecas, dijeron ya basta, ya es demasiado el abuso. Y tuvieron que organizarse y se jugaron. Y se jugaron, porque si usted lee la historia, algunas fueron despedidas, pero tuvieron su represión. Pero sin embargo era tanta la opresión que al final, pues sí lograron muchos de sus beneficios. Pero veamos qué les pasaba a estas mujeres, porque estas mujeres decidieron agotar ya esta vía e irse mejor a un movimiento de hecho, como era la huelga en ese entonces, y exigir sus derechos. Es la primera huelga de mujeres en la historia de Centroamérica, ¿eh? En la historia de Centroamérica. Yemile, léeme la parte que dice ahí nada más, por qué fue que lo hicieron. Ok, con gusto. Entre sus solicitudes esa parte. No, el 25 de noviembre. El 25 de noviembre de 1925, trabajadoras del beneficio de café La Moderna, propiedad del alemán Federico Garlach, iniciaron la que se considera primera huelga obrera de mujeres en Centroamérica. El comité de huelga fue encabezado por Berta Reyes, Ernestina Sierra, Elisa Murga y Amelia Villagrán. Entre sus solicitudes estaban reducción de la jornada de trabajo, incremento salarial, que no fueran hombres quienes la registraran al salir del trabajo, supresión de multas, equidad en el salario, suprimir los despidos por faltas a causa de enfermedad y no ser despedidas por acuerpar la huelga. Bueno, esta es una de las huelgas más importantes tal vez en la historia nuestra, ¿va? Lo importante de todo esto es que llegó al extremo donde ellas, imagínense, aún el registro lo hacían hombres, y fue uno de los derechos humanos que ellas tenían como mujeres, decir, no señores, por lo menos respétennos la dignidad como mujeres, ¿va? Y tuvieron que hacerlo, pues porque al final esos fueron movimientos que lograron, las mujeres lograron mucho de sus peticiones. Solo déjenme terminar acá para... Si ustedes ven, esto lo estamos hablando, es parte de lo que es la historia. Cuando nosotros hablábamos al principio, lo que les quiero decir es de que, ¿por qué los trabajadores tienen que organizarse? Imagínense, cuando nace la industrialización, está hablando usted de 16 horas la jornada de trabajo. Por favor, llega un momento donde eso es inhumano. Por más que uno trate de hacer las cosas, no va a poder. Imagínense hoy en Guatemala, un trabajador guatemalteco con 1,600 de salario, con una familia, por favor. Va a llegar el momento donde tendrá que unirse a los demás trabajadores y exigir que es imposible sobrevivir en Guatemala con ese salario. Entonces no se dan cuenta que al generar pobreza también se generan problemas de tipo social. Yo siempre he creído, no voy a ofender a nadie, pero yo les digo, muchos de los problemas sociales que Guatemala tiene es por la falta de empleo. Ese es un problema serio en Guatemala. Yo mismo, si ahorita hacemos una encuesta en esta sección, ¿cuántos están desempleados? Nos vamos a quedar asombrados. Si yo le pregunto cuántos de ustedes el último año, por lo menos desde el inicio de la pandemia hasta la presente fecha, han solicitado empleo, me voy a quedar asombrado a cuántos han contratado. Las condiciones en el país están condiciones sumamente precarias en cuanto al trabajo. Hay obreros que ya no aguantan más. Entonces yo creo que no pensando en ningún movimiento, sino más en movimientos de medidas de hecho, como por ejemplo en el 2015, que pues la población se une para expulsar a algún presidente. Hoy mismo ustedes ven de que cuando ustedes vean ahí, que me gustaría que también como estudiantes de Derecho viéramos cuando hablan de la revocatoria del mandato del presidente. Léanlo. Es interesante cuando uno ve esos temas porque entonces uno se va a ubicar qué es lo que está pasando y si la petición va bien dirigida o no va bien dirigida y si usted va a apoyar o no va a apoyar esos movimientos. Pero lo que le quiero decir es de que todo tiene su límite, Y yo creo que nosotros, cuando analizamos parte de la historia, pues ahí vamos a llegar a ese límite. Por favor, quiero concluir con esto.
para efectos de examen, obligado leer la breve historia del movimiento sindical en Guatemala de Mario López Larrabe. El manifiesto comunista, por favor, no es nada ideológico, Dios me libre, nada ideológico. Lo que yo creo es de que cuando usted lo lea, entonces ahí va a haber una parte donde le hablan del socialismo burgués. Entonces dice uno, bueno, pero si yo socialismo lo que tengo es de que es comunismo. Momento. Cuando usted lea esa historia, se da cuenta que es otra la historia. Se da cuenta, por ejemplo, por supuesto, ellos siempre trataban de que el proletariado al poder. Sin embargo, yo creo que a su criterio personal, la historia nos puede indicar tantas cosas, tantos movimientos que ha habido en la historia del mundo, especialmente en América Latina, y bueno, usted debe formar su propio criterio. Pero por favor, no es nada ideológico, no participo en ningún tipo de ideología, sino únicamente como profesor yo quiero que usted lea el manifiesto para que cuando usted tenga una conversación, porque si yo le pregunto ahorita qué es el manifiesto comunista, se persina uno, Dios me ampare, Dios me libre, cierra los ojos uno y no. Cuando usted lo termine de leer, entonces me va a decir, mire, Lick, porque ahí lo que le va a hablar es precisamente todo el proceso de industrialización, la explotación que se dio con el trabajador, y el trabajador tuvo que buscar una estructura diferente. No, la verdad, que uno dice, pero no es así. Si yo te digo como cultura general, es esta breve historia del movimiento sindical en Guatemala, en guatemalteco de Mario López Larrabe y el manifiesto comunista, que por cierto de repente vamos a tratar de buscar porque yo les creo que hay tantas versiones también que ya uno no sabe ni cuál es la verdadera. Entonces, vamos a buscar, solo quiero molestar. Robin Edilza, ¿querías hablar? Robin. Licenciado, buenas noches. Pues referente al sindicato, tengo la duda de que por qué la iglesia tenía sindicatos si la iglesia no era parte del gremio de los trabajadores, pienso yo. Licenciado, gracias. Robin, cuando estamos hablando de la historia. No te olvidemos que en el sistema feudal la Iglesia Católica tuvo un poder increíble. Entonces, te voy a conseguir literatura y te voy a mandar y te vas a dar cuenta de qué manera está organizada la Iglesia Católica. Que por cierto, te digo, ¿no estuviste el semestre pasado con nosotros? ¿Va bien? No, licenciado. Sí. Entonces, fíjate que de hecho nosotros estudiamos alguna parte de la intervención de la Iglesia Católica. Estamos hablando de finales del sistema feudal, ¿oíste? No estamos hablando de la revolución. Pero es más la crítica severa que ustedes le hacen los críticos a este tipo de sindicatos católicos, es que eran parte del sistema. O sea, decían, ¿por qué vamos a apoyar nosotros una teoría de un sindicato católico si ustedes son parte del sistema? Y acuérdate que estamos hablando exactamente en el proceso donde ya aparece Marx y Engels con el manifiesto comunista, ya aparece la Asociación Internacional de Trabajadores, ya cambia la historia, pero sí te quiero decir, finales del sistema feudal, la Iglesia Católica jugó un papel importantísimo precisamente en esa parte. Si te recuerdas cuando vimos las guildas, o guildas como le llaman algunos, si te das cuenta, ahí está hablando de que habían religiosas, de artesanos y de mercaderes. O sea, la participación de la Iglesia Católica en el sistema feudal fue sumamente determinante. ¿Viste? Por eso existían al final y comenzando el sistema de la Revolución Industrial, los famosos sindicatos católicos. En este también, Robin, fíjate que vamos a ver. ¿Has oído sobre el solidarismo? Sí, lo he escuchado un poco, pero no tengo el pleno conocimiento. Es interesante. Este movimiento, fíjate que nace en Costa Rica. Y es un movimiento mundial. Te vas a dar cuenta en Guatemala cuánta empresa, por no tener sindicato, tiene precisamente estas entidades solidaristas. Y uno dice, ¿pero por qué va? Y te vas a dar cuenta que inclusive muchas inician con el famoso, aquella caja de ahorro, donde el patrono da un aporte económico para que existan préstamos a favor de la clase trabajadora sin intereses, con intereses más bajos del sistema.
Pero lo vamos a ver detenidamente, pero sí existían esos sindicatos, ¿oíste? Claro, la Iglesia Católica era parte del sistema feudal. Ok, muchas gracias, licenciado, muy amable. El manifiesto... Solo para contarle, perdón, licenciado, disculpe que me haya metido. Para contarle, yo fui director de una asociación solidarista, la Asociación Solidarista de Productos René S.A. Realmente ellos la hicieron para poder salir contra el sindicato y las prestaciones que traían eran muy buenas. El economato era una de ellas, que era la venta de cualquier tipo de artículos de primera necesidad, que incluso los hacían por al crédito, digámoslo así, porque los podía uno comprar a mediados de semana y que se los descontaran a los trabajadores de la planilla. Y eran artículos de primera necesidad, compra de artículos de casa, lo que usted dice, el préstamo que se podía dar en base como que fuera la función que tienen ahora los, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo se llama? La de las cooperativas de ahorro y crédito. De ahí fue una parte de una copia de las cooperativas de ahorro y crédito. Fíjate que es más, por ejemplo, en el Código de Trabajo, ¿te recuerdas, Sergio, que encontramos un artículo donde te habla de sindicatos y cooperativas? O sea, tampoco del Código de Trabajo expulsaron las cooperativas. Miren, jóvenes, en Neptalí yo sé que queremos todos participar, pero tenemos únicamente 3 minutos para la clase. Les quiero decir que los que por primera vez están con nosotros, casi siempre terminamos 1 minuto, 2 minutos antes de la clase y casi que siempre comenzamos porque tratamos de hacer esto, lo activamos, lo discutimos. Yo le digo, aquí van a haber diferentes opiniones. Hoy tuvimos una, pero hay veces que son totalmente contrarias y de eso se trata. Bueno, como estudiantes de Derecho tenemos que tener algo generalizado. Así es de que me disculpan, Natalí, pero el día viernes, por favor, que no quiero que se pierdan porque vamos a estar discutiendo, no discutiendo, sino analizando precisamente ya la ley específica y cómo nosotros, si somos asesores, yo sé que aquí hay auditores, hay psicólogos, hay ingenieros, hay de todo, hay médicos, hay de todo. Y en la medida de nuestras posibilidades, pues pongamos el granito de arena. Por eso me interesa que esté el viernes hoy, porque el viernes vamos a tratar precisamente este tema. Así es que pasen una muy buena noche y si Dios quiere nos vemos el día viernes. Se cuidan. Doctor, es un placer saludar y es un gusto volver a estar en su clase, de verdad. Gracias.